one man that God used in the Old Testament to bring people back to Himself? Entonces, ¿quién fue ese hombre que utilizó Dios para traer las personas o el pueblo a Dios mismo? It's on the board. Está ahí en el tablero, en el Very PowerPoint. good. Muy bien. Have you guys started reading Exodus already? ¿Ya ustedes empezaron a leer Éxodo ya? Yeah? Okay. Why do you think it was actually better? Why do you think it would have been better if you had read Exodus first and then Genesis? ¿Qué pensarían ustedes si hubiera sido mejor que hubieran leído, si yo les hubiera dicho que hubiera sido mejor leer Éxodo primero que Génesis? Maybe we don't have any knowledge about how we started, how everything started. No, but we want to. Okay, listen. Make sure you translate correct. Okay. It may have been better to read Exodus first and then Genesis. Yeah, the same. Yeah? Tal vez hubiera sido mejor leer primero Éxodo primero y luego Génesis. Why? ¿Por qué? Porque Génesis fue escrito para las personas que salían. Because Genesis was written to the people that they were on the exile. Right. So when you read Genesis, I say, who is the author? Moses. Who the heck is Moses? Entonces, por ejemplo, si hubiéramos leído Génesis, hubiera aparecido Moisés, hubiéramos dicho quién rayos es Moisés. And who are the people that are coming out of Egypt? Why? We don't know anything about them. ¿Y quiénes son estas personas que están saliendo de Egipto? ¿Quiénes son ellos? No los conocemos. That's only explained in Exodus. Eso solamente se explica en Éxodo. Now it's okay. Está bien. Uli did it correct. We read Genesis first. Yo lo hice correcto. Leímos Génesis primero bien. And I already told you Moses the author. Y ya yo les dije que ya Moisés era el autor. And the original reader is coming out of Egypt. The Israelites coming out of Egypt. Y los israelitas ya están saliendo de Egipto. But it's very important that you keep that in mind, because we want to know, we want to know who the authorship is. Pero es bien importante. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas porque necesitamos saber quiénes eran los lectores originales y quién era la audiencia original. And then we also need to consider the type of literature. Y también tenemos que tener en consideración el tipo de literatura. And it is a historical narrative. Como una historia, una narrativa histórica. And that means that we need to learn lessons. When the lessons are not given to us directly, we need to pull them out. Y cuando las lecciones no son directamente a nosotros, entonces nosotros tenemos que de una forma sacarlas. The different characters that we read, Abraham. Entonces, por ejemplo, los diferentes personajes que leemos, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, they are not necessarily a good example for us. No necesariamente tienen que ser buenos ejemplos para nosotros. In fact, many of the stories are about what not to do. De hecho, la mayoría de las historias son las cosas que no debemos hacer. Now, the author doesn't say that, but that is you as a reader, the original reader, that is, would be able to know that, and we should be able to know that. El autor original no menciona esas cosas, pero nosotros como lectores y la audiencia original tal vez lo pudiera haber notado. All right, and so here we have a historical narrative. Now, the author could have shared many stories about Abraham. Entonces, el autor podía haber hecho y narrado muchas historias acerca de Abraham. But he doesn't. He only shares a few. Pero él no lo hizo. Él solamente compartió el pocas. And so, yes, it's not a complete history of Abraham. Y recuerden que no es la historia completa de Abraham. All right, but the way the author depicts the different stories is like he does that under the guidance of the Holy Spirit. Entonces, and therefore we say it is inspired book. Entonces las cosas que están escritas en el orden que están escritos en Génesis es porque el autor recibió esa misma guianza del Espíritu Santo en la forma en que nosotros podemos leerlo de esa forma. And the stories that are selected are for a reason, to make so that the author can make a point. Y las historias están así porque hay una razón, entonces el autor puede hacer y tocar ciertos puntos. Okay, Moses is not just an historian, trying to bring history. No, he is a teacher trying to teach
principles. Moisés no es solamente un historiador que quiere mostrar historias, sino que es un maestro que quiere mostrar principios. All right. Okay. So let's go on. Entonces, continuemos. Okay. It says that Hebrews 11 verse 8. It says it was by faith that Abram obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him. Entonces, Hebreos 11 habla que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que él había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. All right. So he did by faith. Entonces él lo hizo por fe Okay. And he didn't know where he was going. y él no sabía hacia dónde le estaba yendo. He did it by faith. Él lo hizo por fe. All right. And so we are like Abram, all on this journey of faith. Y también nosotros somos como Abraham en este viaje de la fe. When Abram said goodbye to the neighbors, when Abram said goodbye, Cuando Abraham le dijo adiós ahí a sus padres, su parentela, and the neighbors asked, "Where are you going?" y tal vez los parientes le dijeron, oye, He says, ¿para dónde vas tú? I don't know. Yo no sé. See that desert? Los I'm vecinos. just heading into that desert. Y él dijo, solamente me estoy dirigiendo hacia ese desierto. All right. For those that were with us last week, I shared the story about Hong Kong. Ayer los que ustedes estuvieron la semana pasada escuchando mi historia, estuve hablando acerca de mi historia en Hong Kong. And that journey fits in right here, Y okay? ese viaje como que encaja aquí. And so when we are traveling, we carry so much from worldly possessions with us, and sometimes God is bringing to our attention things that we need to give up. Cuando nosotros tenemos en estos viajes, a veces llevamos muchas cosas como terrenales y cuando estamos en el camino, a veces Dios nos habla de que las dejemos, las And soltemos. so we are on a journey. Así que todos estamos en un viaje. We don't look behind, we are only looking forward, where God is what is ahead of us. No miramos hacia atrás, pero miramos lo que Dios nos tiene por delante. All right, now that is what Abram had to do too. Entonces esto es algo que Abraham también tenía que hacer. And it says, and so when Abram's journey began, Y cuando el viaje de Abraham comenzó, there is like two purposes that God has. habían dos propósitos que Dios tenía. Okay, it is one's personal sanctification. Una era la santificación personal. I apologize, we forgot to translate this in Spanish. Perdón que no está traducido en español. Okay, and the fulfilling of a ministry. Y como el cumplimiento del ministerio. Now, God can use anybody to see something happen, so He doesn't need me. He doesn't need me to teach in the DBS. I mean, there are many that are better qualified than I am. Dios puede utilizar a cualquier persona para mostrar su propósito. Inclusive no necesariamente me tiene que utilizar a mí enseñando en las DBS. Él puede utilizar a cualquier otra persona mejor calificada que yo. But nevertheless, God wants to use me that way. But more importantly to God is that I am being sanctified. Pero sin embargo, Dios me quiere utilizar a mí y a medida de eso, Dios me está santificando a través de lo que hago. And that's the same that God is trying to do in Abram's life. Y eso es lo mismo que Dios está tratando de hacer en la vida de Abraham. He's trying to change him. Él está tratando de His cambiarlo. name will change too. His original name was Abram, and now it becomes Abraham. Inclusive él cambió su nombre, que el principio era Abraham y después lo cambió a Abraham. Sarai becomes Sarah. Sarai se convirtió en And there are Sara. many examples like that, that God changes people's names just to show that He is working in them, making them, sanctify them, making them better, more godly. Y muchas veces vemos en la Biblia que Dios cambia los nombres de las personas y es porque Él lo está santificando, Él los está haciendo más piadosos, más de Dios. And so as he is on the test, as he is being on this journey, he is being tested. Y a la medida que Él está en este viaje, Él está siendo como probado. And maybe the first test would be the test of separation. Y la primera prueba era la prueba de la separación. God had called him to leave his family behind, but then he brings his cousin with him. Porque Dios le había dicho de que dejara a su familia y Él trae a su sobrino con Él. All right, and here we see that they need to separate. Y ahí él se da, vemos en la historia que ellos se tienen que separar. All right, and so we have the test of separation. He separates from Lot. Entonces vemos la prueba de la separación. Él se separó de Lot. Okay, we'll discuss that a little bit more in more detail in just a moment. Vamos a hablar con eso en más detalles más ratico. The second test is that he is passing the test of worldly possessions.
possessions. La segunda prueba fue como la prueba de las posesiones terrenales. Because after he separated from Lot, Lot was taken captive by an army, Después de que él se separó de Lot, Lot fue capturado por un ejército. and then so Abraham had to mobilize some of his servants to go after him to save him. Y Abraham tuvo que movilizar muchos de sus sirvientes para poder ir atrás de él. Hold on for a second. I mixed the two up. Hold on for a second. Go back. I backtrack for a moment. Vamos a retroceder un poquito, creo que me pasé alguna cosa. So when he separated from Lot, Cuando él se separó de Lot, he allowed Lot to make the first choice of the él land. le dio la oportunidad a Lot de hacer tomar la primera opción de tomar la tierra. And Lot looked upon the pastures and he took the best. Y Lot miró ahí en los pastizales y él tomó lo mejor. But Abraham would look at the promise. Abraham would look at the Lord who had promised him the land, all of it. Pero Abraham miró esa promesa que el Señor le había prometido toda la tierra. But he allowed Lot to choose first, and so he passed the test of worldly possession. Pero Lot pasó la prueba de que le dio la oportunidad a Lot de escoger primero y entonces pasó la prueba de las posesiones terrenales. And then Lot was being captured Y después que Lot está siendo cautivo by this army, por un ejército, and Abraham went to his rescue, Abraham fue en su rescate and the whole of Lot's family had to be rescued. y toda la familia de Lot tenía que ser rescatada. And there were many other people taken captive, so they were being rescued too. Y habían muchas otras personas que también habían sido cautivas y también fueron rescatadas. And También. so Abraham passed a test of bravery. Entonces Abraham pasó la prueba de la valentía. And then when he brought Lot and all of the people that were rescued, when he brought them back into the land, Y cuando Lot y todas las personas que fueron rescatadas y fueron vueltas a traer a la tierra donde estaban, the king of Sodom wanted to reward Abraham. el rey de Sodoma quería recompensar a Abraham. But Abraham refused to accept anything from this king because this king is king over Sodom and it's an evil city. Pero Abraham decidió no recibir nada de este rey de Sodoma, que era un rey como malvado. But then he did give his tithe to the king of Salem. Pero él sí dio sus diezmos al rey de Salem. Now Salem is the word peace. Entonces Salem significa la palabra And we know paz. that city we now know as Jerusalem. Y esta ciudad es la que conocemos ahora como The Jerusalén. city, Jerusalem, Entonces ahí están las siglas como Salem. Jerusalén, Salem. and city of peace. Y entonces Jerusalén es And conformado como la ciudad de paz. And now we read in the Bible the first time that about tithing. Y esta es la primera vez que leemos en la Biblia acerca del diezmo. And so that again that becomes a principle that the Israelites will apply later in their law. Otra vez, and in esto the se way they convierte en un live. principio en lo que los israelitas lo iban a utilizar en la manera que So ellos vivían. Abraham set an example. Entonces Abraham puso el ejemplo. And so that is a test of generosity. También pasó la prueba de la generosidad. Now, God had promised Abraham a son, Dios le prometió a Abraham un hijo, but for many years, and they still didn't have a son. pero por muchos años ellos todavía aún no pueden tener un hijo. And then he listened to his wife, Y él escuchó a su esposa and upon her suggestion, he fathered a child with the maidservant of Sarah, Hagar. y él escuchó la sugerencia de su esposa de poder tener un hijo suyo propio con su sirvienta Agar. Now, la egipcia. Ishmael, and the son, his name will be Y Ishmael. salió el hijo y su nombre se iba a ser Ismael. And that is the fruit of man's work. Y eso fue un fruto de como el trabajo del hombre, como It is the result of unbelief, man's work. como el trabajo del hombre. Es un fruto por el no creer, de la incredulidad, The result of unbelief, del resultado de la incredulidad, of doing things in the flesh. de hacer cosas en la carne, como Okay, a and cuestas. so Abraham still needed to be more sanctified. Entonces Abraham necesitaba ser más santificado And so God is going to change his name. y Dios iba a cambiar a él su nombre. Okay, Abram means exalted father. Abraham significa, No, the short one, Abram. Abraham significa el padre exaltado And then Abraham means father of a multitude. y Abraham significa padre de multitudes. But he only had Ishmael, and that was not even from his wife. Pero solamente tenía Ismael y ni siquiera era de su propia esposa. It must have been strange when Sarah called
his husband, "Hey, father of a multitude, father of a multitude," and he only had one child, and it's not even of his own. Iba a ser como gracioso que Sara le dijera a Abraham que significaba padre de multitudes y solamente tenía un solo muchachito. But so God is trying to instill faith into the life of Abraham. Pero Dios estaba como que poniendo fe en la vida de Abraham. And then we see that God is showing, God appears to Abraham. Y vemos que Dios se le presenta a Abraham Okay, in Genesis 18. en Génesis 18. And I think that will be a theophany. Remember we discussed the different ways that we can see Jesus in the Old Y yo Testament. creo que esto es una teofanía. Recuerden que ayer estuvimos hablando de las formas, los tipos de Jesús que hemos visto en el Antiguo Okay, Testamento. and here we see God in the flesh because it says Yahweh, the Lord, appeared before Abraham, and then there are three visitors. Y vemos que Dios al parecer se aparece a Abraham y están como de tres visitantes. And so I think it was Jesus appearing, like before he was even born. Jesus appears in the Old Testament in the flesh, briefly, and we call that a theophany. Yo personalmente creo que era Jesús que se apareció él mismo en carne, inclusive antes de nacer, y eso es lo que nosotros le llamamos teofanía. And so God told Abram that he's going to destroy Sodom and Gomorrah, the city Sodom. Y Dios le habla a Abraham de que él iba a destruir la ciudad de Sodoma y And Gomorra. what does Abram do? ¿Y qué es lo que Abraham dice? He intercedes for the city. Él empieza a interceder por la So ciudad. there are great lessons about intercession to be found in Genesis 18. Y hay muchas lecciones acerca de la intercesión que pueden ser encontradas en Génesis 15. But when it comes to test, I think that Abraham passed the test of compassion. Pero cuando viene la prueba, él al parecer pasa la prueba de la compasión. He looked not only out for his own interest, but also he looked out for the interest of the Y city. él no mira ya por su propio interés, pero mira por el interés de otros como la ciudad. Okay, and now, despite of the fact that it was wicked, he still prayed for the city, for the welfare of the city. Y a pesar de que esta ciudad era bien malvada y maligna, él siguió intercediendo por la ciudad. All right, and now it was many more years later before finally Isaac was born. Y muchos años después que pasaron, fue el resultado que al final ya Isaac nació. From the moment Ishmael was born, it will be another 14 years before Isaac is born. Desde el momento que nació Ismael, debían haber pasado 14 años para que naciera Isaac. And so he passed the test of endurance. Y él pasó la prueba como del soportar. Finally, Abraham received what was promised. Y al final, Abraham recibió lo que se le había Now, prometido. comparing Isaac with Ishmael, Y comparando Ismael con Isaac, Isaac is the fruit of God's work. Isaac es el fruto del trabajo de Dios. Is a result of having faith in God. Es el resultado de tener fe en Dios. It would be doing things in the spirit. Eran cosas que se estaban haciendo en el Espíritu. God is not in a hurry Y Dios no está como en to apuros fulfill his promises to you. para poder cumplir sus promesas en ti. Yeah, he is way more interested in your and mine sanctification. Él está más interesado en tu santificación y en la mía. He wants to build you up and make you the person that he intended for you to be. Él quiere que tú crezcas y madures y que seas la persona que Él quiere que tú seas. All right? And so slowly we begin to see in the life of Abraham Y más tarde vamos a ver en la vida de Abraham how failure turns into success. cómo estos fracasos se convierten en How éxitos. unbelief turns into faith. Que la incredulidad se convierte en fe. All right? And so that is why Abraham was even the most difficult test he was able to pass. Inclusive Abraham pasó la prueba más difícil que se le pudo haber dado. And that journey Abraham is on, that journey you and I are on. Y ese viaje en el cual está Abraham, nosotros también estamos. Many times God is saying, that thing is getting in the way of our relationship, give it up. Y muchas veces Dios nos dice, uy, estas cosas están saliendo como del camino, vas a tener que dejarlas. I mean, Jesus said we have to hate our father and mother Bueno, el mismo Jesús dijo que vamos a tener que dejar a nuestro padre y in order madre to follow him and serve him in the kingdom. de la forma en la que podamos servirle a Él en el reino. Now, of course, Jesus doesn't mean
mean that literally, but he is making a comparison Ok, Jesús realmente no está diciendo esto literalmente, pero está haciendo una comparación and explaining that God has to come first. y explicando de que Dios tiene que Is ser God primero. first in your life? ¿Será que Dios es primero en tu All vida? right. And so that process of separation Y entonces hay un proceso de separación in the life of Abraham. en la vida de Abraham. First, he had to separate from his father Primero se tuvo que separar de su padre, because his father died the moment that they had left already Ur and they were in a different city, ellos ya se habían ido y él estaba en una ciudad diferente and then his dad died. y entonces su papá muere. Okay, he probably also should not have brought his dad along on that journey. He probably should not have brought his dad along. Probablemente no se hubiera traído su papá, But anyway, it doesn't say directly in the text. It just says that Terah, that is the father of Abraham, pero died. en el texto habla acerca de Taré, su padre había muerto. And then he had to separate from Lot. Y entonces también vemos la separación que él tuvo de Lot. Then much later we read that he had to separate from his son Ishmael. Y más tarde vemos que él tuvo que tener la separación de su hijo Ismael. And then many years later he is being tested to see if he can separate himself from Isaac. Y muchas veces, y más adelante vemos que si él pasa la prueba de que si él podía estar separado de su hijo Isaac. And then towards the end of the story of Abraham, Y a la final de la historia de Abraham, Sarah died. Sara muere. And so he had to separate himself from his wife because Abraham lived much longer than Sarah. Y él tuvo que separarse de su vida de su esposa. Y tenemos en cuenta de que Abraham vive muchos más años que su esposa. Now that's a cruel process, isn't it? Eso es un proceso cruel, ¿cierto? Well, Jesus being crucified was cruel too. Bueno, el proceso en el cual Jesús fue muerto en la cruz también fue cruel también. And Jesus asks us now to take up the cross and follow him. Y ahora Jesús nos habla de que tomemos nuestra propia cruz y le sigamos. And that wood is rough, but also effective. Y esa madera es como pesada o fuerte, dura, pero también es efectiva. Okay, if we are following Jesus with our whole heart, Si seguimos a Jesús con todo nuestro he corazón, will sanctify us. nos va a santificar. But it's not always an easy process. Pero no es un proceso fácil. And so Abram had many possessions, Y Abraham tiene muchas posesiones, but at the end of his life we can see that he was not possessed by them. pero al final de la historia podemos ver que esas posesiones no lo poseían a él. I don't know if that works in Spanish. Yeah, yes, it works, yeah. Okay. Now there is like a play with words. Es como un jueguito de palabras. He had many possessions, but was not possessed. Él tenía muchas posesiones, pero no era poseído por esas posesiones. Okay. Many rich people. Hay mucha gente hoy en día rica. Why are they so unhappy, ¿Por qué ellos están tan infelices, unfulfilled, tan vacíos, and not follow Jesus? ni no siguen a Jesús? Okay, because they are not only having many possessions, but they are being possessed by them. They can't live without it. Pero ellos no solamente tienen muchas posesiones, sino que sus posesiones les están poseyendo a ellos y no pueden vivir sin ellas. As Christians, we are the only truly free people on this planet. Y como cristianos nosotros somos los únicos verdaderos que tenemos libertad en el Because planeta. we are not in bondage to anything. Porque no estamos atados a algo, no estamos So we limitados a are algo. really free. Somos realmente libres. When we become a slave, Cuando convertimos en To esclavos God. a Dios, then we are the most free people on the planet. entonces tenemos la libertad, la más libertad Okay. en el planeta. All right, because we have to serve somebody. If it's not Jesus, it will be the devil. Okay, so Entonces tenemos que servir a alguien. Si no es Jesús, entonces va a ser otro más, puede ser el diablo. and therefore serving Jesus is the most freeing thing that one. Pero el servir a Jesús es lo que te dará más libertad y lo que Alright. puedes hacer que te da más libertad. And then we see that he passed the test of ambition. Y también pasó la prueba de la ambición. All right, and so the moment that he entered into the land, En el momento que él entra en la tierra, okay, he put up a tent, él pone una tienda and then he Una built carpa. an altar, y hace un altar and he invoked. I think it's actually on the scripture here. And then he invoked the Lord. He worshipped God. y ahí él invocó al Señor y hizo un altar. All right. Now, what do I mean with the test of ambition? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender con, con esta prueba de ambición? When the Dutch people, Cuando los holandeses, hundreds of years ago, años atrás, were conquering land, estuvieron conquistando las tierras, and then they put their flag in the land. ellos ponían su bandera ahí en la And tierra. this is our land now.
Wow. Y esto es Holanda. Okay. Now, and of course, many sad things have happened Muchas cosas sucedieron that I'm not proud of que yo no estoy como muy orgulloso de eso back then. en ese entonces. But Abraham was not like that. Abraham was not like a colonist, Pero Abraham no era como un colonizador, claiming the land by force. limpiando la tierra por la fuerza. Okay, so he was not ambitious and wanted to do something in their own strength. Él no era como ambicioso y no estaba haciendo las cosas en su propia fuerza. Okay. So when he walked among the people, among the Canaanites, Entonces cuando él caminó alrededor de los cananeos, and you know, he was not by himself. He had many slaves and many servants, and so he had there was a real presence when Abraham moved into the land of a few hundred people. obviamente Abraham tenía esclavos, tenía siervos, y cuando él llegó a la tierra tenía presencia, a pesar de que él era un poco entre cientos, entre muchos. But he would not say, this is my land, go now, get lost. Pero él no iba a decir, mira, esta tierra es mía, entonces piérdete. No, he does that by faith. No, él hizo eso por fe. Okay? That's what Hebrews says. Eso es lo que Hebreos dice. And that is in Hebrews it says that when he reached the promised land, he lived there by faith, like a foreigner. Y en Hebreos habla que cuando él habitó en el extranjero, en la tierra prometida, como en la tierra ajena, habitó en las tiendas con fe, él habitó con fe. Okay, and he would not build. Elsewhere it says we just read in Genesis as well that he wouldn't merely pitch a tent. Entonces podemos leer también en Génesis 12:8 que él ni siquiera como que robó una tienda. So at the moment he is just passing through, En el momento en el cual él está pasando, living in temporary shelter, viviendo como en un refugio temporal, didn't build a house. ni siquiera haciendo alguna casa. The only thing he built was an altar to God. Solamente la cosa que había construido era un altar a And Dios. he did that by faith. Y él lo hizo por fe. Because it ¿Por says qué? here he was looking forward to the city that God is going to build. Porque aquí dice que él esperaba la ciudad que Dios iba a ser el constructor. GRP, Plan de redención de Dios. God's redemptive plan. El plan de redención de Okay? Dios. That is what you can throw in there, right there, Esta es la forma en la que ustedes pueden aquí trazarlo allí in your homework. para su tarea. Okay, Abraham was looking forward to the city God is going to build. Abraham estaba mirando la ciudad que Dios mismo quería construir para él. All right, and so and Isaac and Jacob did the same thing. They lived in tents. Isaac y Jacob hicieron lo mismo, ellos vivieron en tiendas. All of them were promised that they will inherit the land, Todos para ellos fueron hechos promesas de que ellos iban a heredar la but tierra. they never received it in their lifetime. Pero nunca la recibieron en su tiempo de vida. But then Hebrews says they were looking forward to the spiritual inheritance. Pero en Hebreos habla de que ellos estaban mirando como la herencia espiritual. And so while they were in the land, they were still aliens and pilgrims just passing through. Pero mientras tanto que ellos estaban en la tierra, ellos eran como extranjeros y peregrinos, como Alright. pasajeros por ahí. And that is what Peter says that in 1 Peter 2 verse 11, Primera de Pedro, versículo 2 hasta el 11. we are just temporary residents. Entonces habla acerca de que somos residentes temporales. My kingdom is I live for the kingdom of God. Porque mi reino está arriba y yo vivo para el reino de Dios. And that's a spiritual kingdom. Y eso es un reino espiritual. So before I would even say I'm a Dutch, I would first say, no, I'm a disciple of Jesus. Inclusive antes de que yo dijera que soy un holandés, yo no dijera, no, yo soy un ciudadano de My Dios. loyalty is first to the kingdom of God. Mi lealtad primordial es al reino de Dios. And the kingdom of the Netherlands would be second. Y el reino de la Holanda sería segundo. Okay? And then so basically, Abraham was meek. Básicamente Abraham Humble. era humilde, manso. All right. Meek, manso. When you say this is mine, Y cuando tú dices esto es mío, pointing to the land, apuntándose a la tierra, that is proud. eso es orgullo. But Abraham was not insisting. Pero Abraham no estaba insistiendo. Same with David. Lo mismo con David. David was anointed to be king. David fue ungido para ser rey. Then he didn't go out and just claimed the throne for him in his own way, in his own strength, in his own time. No, he continued to be a servant of Saul for many years until God made him king. Pero él no hizo todas las cosas así a la fuerza, que vino a reclamar su reino, a reclamar su trono,
trono en su propia fuerza, sino que él sirvió a Saúl, que era el rey de ese entonces. And so David also was meek. Entonces también David fue manso. And Jesus says, blessed are the meek, Entonces Jesús dice, bienaventurados son los mansos, for they will inherit the porque earth. ellos heredarán la tierra. Matthew 5:5. Mateo 5:5. So Abraham passed the test of meekness. Entonces Abraham pasó la prueba de la mansedumbre. Okay, so already 8 lessons right here. Aquí ya tenemos 8 lecciones. Now what does meek mean? Entonces, ¿qué es lo que significa ser manso? It means gentle, Significa ser gentil, not conquering, no conquistador, not demanding, no el demandante, but yielding. pero yielding. Yielding, like surrendering to give others first rights, Ok, como dándole a los otros sus derechos primero, preferring others, prefiriendo a otros, waiting for God to provide, esperando de que Dios proveyera, not taking things into your own hand. no tomando las cosas con las propias manos. That is meekness. Eso es mansedumbre. Okay, not yeah, sorry, all that is in English. Lo siento, todo eso está en inglés. All right, and the proud says, "This is mine," Y el orgulloso diría, esto es mío. but we are supposed to be meek. Pero se supone que tendríamos que ser mansos. If we are meek, we will inherit the earth. Y si somos mansos, heredaremos la tierra. So right now we are just strangers and aliens, like Peter says in this world. Y por ahora solamente somos extranjeros y peregrinos, como Pedro dice. We are the salt of the earth, Somos la sal de la tierra. and we are to expand the kingdom of God in a spiritual sense. Y tenemos que expandir el terreno de Dios en un sentido espiritual. And that also means Y eso significa, we are not to make ourselves comfortable houses and permanent places to live in. no tenemos que hacernos casas cómodas y permanentes como para vivir la vida relajado. Whoa! Uf. How much of the church is doing that? ¿Cuánto de la iglesia estaría haciendo eso? ¿Cuánta gente en la iglesia están haciendo esto? Elaborate places of worship, Creando chéveres lugares elaborados de adoración, living in big houses. viviendo en casas grandotas. Now, I'm not saying that it is wrong. Abraham was rich. Yo no estoy diciendo que eso estaba mal, inclusive Abraham era rico. If God blesses you with lots of money, I'm happy for you. Y si Dios te bendice con un montón de dinero, yo estoy feliz por ti. I am not against wealth, Yo no estoy en contra de la riqueza, but so many times the wealth takes possession of us. pero muchas veces las riquezas toman posesión de nosotros. Okay, and then we have lost the character. We have lost our pilgrim character. Entonces, si vemos las cosas de esa perspectiva, perdemos nuestra perspectiva peregrina, We're supposed to remain strangers and pilgrims. que necesitamos permanecer como extranjeros y peregrinos. But too much of the church has adopted the system of the world, Pero muchas de las personas en la iglesia han adoptado el sistema del mundo, the value system of the world. lo que vale, lo que tiene valor para el sistema del mundo. And those are values, the values of the world. Jesus did not demonstrate. Y los valores, lo que al mundo le importa, Jesús no lo Nor his demostró disciples. en orden para sus discípulos. Okay, so we need to be very careful when we have a lot of possession. Así que tenemos que ser cuidadosos cuando tenemos muchas posesiones, Okay, that we do not lose our pilgrim character. de que la forma en la que no perdamos nuestro carácter de peregrino. So Abraham never really integrated in the system of Canaan. Entonces Abraham nunca se integró en el sistema de He Canaán. was living outside of the city in tents. He was living an alternative, like an alternative society. Entonces él vivía a las afueras de la ciudad y vivía en tiendas como en otra alternativa de la ciudad, exacto. Yeah, all the people in the land, they worship different gods. Entonces todas las personas en la tierra iban a estar, en esa tierra donde Abraham vivía, iban a estar adorando a diferentes dioses. And those people seem to be controlling, owning the land. Y esas personas sí al parecer se veían como que estaban controlando la tierra. But Abraham already knows Pero Abraham ya the sabía, land is the Lord's. la tierra es del Señor And the Lord will give it to me. y el Señor me la va a But dar a I do mí. that by
faith. pero yo hago eso por fe. So he did not press his options right now. Entonces él no presionaba las He's opciones. just showing the people a better lifestyle. Y esto mostraba a las personas un mejor estilo de vida. That's what we're supposed to do. ¿Y qué es lo que se supone que debíamos As hacer? Christians. Como cristianos. Okay, serving, living in the kingdom of God, Servir y vivir en el reino de Dios and show a better way of life, y of living. mostrar un mejor hábitos de vida, caminos de vida. Alright? Now Abram had the right. Entonces Abraham tenía los derechos. Okay, for example, when it comes to Lot, Por ejemplo, cuando él viene a Lot, when there were too many of them and the herds were too big and it could not feed, there was not enough food